gracias, Juanpi. Gracias, Lester. Para mí es un honor estar aquí, siempre lo ha sido. Yo desde niño que he venido aquí a este sector, siempre he considerado que este es un lugar sagrado y siempre lo he tratado como tal. Pero mi mayor satisfacción hoy es también haberme encontrado con dos de mis estudiantes, la compañera Maricruz Clemente y el compañero senador Vargas Vidal. Entonces eso me da una alegría inmensa encontrarme con estudiantes y en las posiciones de trabajo y de hacer verdaderamente, pues me llena más de satisfacción. Tengo semilla, ¿verdad? Sí, bien duro. Pero ustedes saben, en el 2015, Naciones Unidas declaró el decenio sobre desarrollo, justicia y reconocimiento a los afrodescendientes. Es decir, que Naciones Unidas quiere hacer de este decenio que nosotros trabajemos para poner en su justa perspectiva todos los elementos históricos de las aportaciones de los africanos y afrodescendientes en esto que llamaron el Nuevo Mundo, que obviamente es las Américas y el Caribe. En este sentido, pues, yo creo que nuestra aportación en este sentido es, y así lo hemos venido haciendo por bastantes años, es traer a la conciencia del puertorriqueño las muchas aportaciones que han hecho africanos y afrodescendientes, y especialmente en nuestro país, donde el racismo y el discrimen racial hoy en el siglo XXI todavía está a flor de piel, todavía con el látigo y con el carimbo escondiendo todas nuestras aportaciones. En los últimos años yo he venido trabajando con diferentes compañeros y en varias universidades traer al presente la aportación de los afrodescendientes y mirando hacia el futuro. Yo creo que Loíza, que es un pueblo, yo vengo del otro lado del río, yo vengo de Cangrejo Abajo, que es el área que hoy conocemos como Santurce, pero desde niños, pues obviamente nuestras familias han estado integradas en los mismos apellidos que encontramos en Loíza, los vamos a encontrar en Santurce y en Piñones. Entonces hay una historia que nosotros desconocemos y es responsabilidad nuestra traerla al ruedo, ¿no? Y decirle a la gente, mira, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos no solamente de la aportación de nuestros ancestros, sino de mirarlo hacia el futuro. Y yo creo que el Ancón, don Pedro Cortijo, abuelo de la compañera María Luisa, don Feliciano Chano Cortijo, padre de la compañera María Luisa, son dos figuras que realmente hicieron muchas aportaciones a este pueblo, tanto para este lado del río como para otro lado, que es lo que conocemos como Piñones y Santurce. Pero bien importante, porque los Cortijos, esta familia aparece en nuestra historia, y me parece que es una responsabilidad nuestra traerlo a colación. Más las aportaciones de los loiseños en la historia de Puerto Rico. Hay dos factores que a mí me interesan mucho, y es integrar esta historia a la historia general de Puerto Rico. Es decir, que lo que ocurrió en Loíza y en Cangrejo Arriba y Cangrejo Abajo debe formar parte de la historia de Puerto Rico. Y ahora voy a decir por qué. Gran parte de las invasiones que hicieron ingleses y franceses, las hicieron por la llamada Abra de Cangrejo, que es lo que conocemos como Boca de Cangrejo. La primera de Sir Francis Drake, luego el Conde Cumberland, 1505, 1509, por ahí, en esa fecha, prácticamente al inicio de la colonización de la isla por los españoles. Y luego, pues, las invasiones inglesas que siempre quisieron apoderarse de la isla. Pero, en general, bien importante, porque en el 1797, Ralph Abercrombie invade la isla de Puerto Rico. Y quiero señalar que todas esas invasiones prácticamente se pelearon en estos territorios. Pero para irnos un poquito más atrás, y que no quiero pasarlo por alto, cuando nos comenzamos a estudiar la historia del sector, que con la compañera María Luisa
emprendimos una investigación, lo primero que nos enfrentamos fue el nombre taíno del lugar, de este río, Yainoamimo, ¿verdad? Pero también en esa historia, la cacica Loaiza o Loíza tenía su cacicazgo en las cercanías de la desembocadura del río, que es obviamente este lugar. Así que, entonces, el Ancón se convierte en ese tiempo en la única forma de la parte este de Puerto Rico moverse, o en la principal forma, no la única, porque lo podían hacer por allá, pero para ir a la capital era un viaje muchísimo más largo. El camino más corto y más fácil era cruzar el Río Grande de Loíza y ahí encaminarse hacia la ciudad capital. Lo hicieron los indios Caribe, que fueron los que mataron a Loaiza y a su esposo en una venganza por haberse casado con un español, y eso ocurrió en este territorio. Así que históricamente esta parte donde está ubicado el Ancón tiene una trayectoria increíble, ¿verdad? Desde tiempos taínos. Pues obviamente lo dice el territorio taíno. Hablando yo con nuestro querido amigo, en paz descanse, el doctor don Ricardo Alegría, él nos contaba que en Loíza hay yacimientos indígenas, taínos, para dar testimonio de la ubicación de este territorio como un territorio taíno. Me contaba don Ricardo que en el sector de Piñones, una de sus primeras excavaciones, encontró un indio horizontal con las manos cruzadas y un hacha entre el cruce de las manos. Hay una cueva en Piñones que yo sé dónde está ubicada, pero tengo una propiedad privada, y don Ricardo siempre me recomendó, no se puede hacer muy popular porque la dañan. Hay unos símbolos taínos también, pero particularmente en este territorio se da la batalla del 1797, y es bien importante en un escrito que tiene el historiador y doctor Juan Justi, donde señala toda la importancia del ejército negro loiseño y del ejército negro cangrejero en parar la invasión de Abercrombie, que era la más numerosa y la más peligrosa que había venido a Puerto Rico. La historia ha invisibilizado esas aportaciones negras, loiseños y cangrejeros en defensa de Puerto Rico. Ya esas personas no se sentían ni como africanos, aunque reconocían su descendencia africana, pero ya se visualizaban como puertorriqueños desde mucho antes. Por lo tanto, no estaban defendiendo ni la corona española ni su gestión, estaban defendiendo su patria. Y entonces, para mí fue bien importante empezar a conocer esos detalles y decir, pero es que en nuestras escuelas nunca se nos ha enseñado estos datos. Datos que si no fueran por esos negros loiseños, parte del ejército de negros loiseños y parte del ejército de los negros cangrejeros, Puerto Rico hoy fuera una posesión inglesa, como lo fue San Tomás, como lo fue Santa Cruz, como lo fueron otras islas del Caribe. Tan así es la importancia de estas guerras y de estas invasiones, que el sociólogo José Luis González, en uno de sus escritos más importantes, El país de los cuatro pisos, señala: a partir del triunfo del ejército puertorriqueño, que incluye el ejército de negros de Loíza y el ejército de negros de Cangrejo, a partir del 1797 y con la expulsión de los ingleses, entonces tenemos la primera señal de que el puertorriqueño ha logrado una identidad como tal. Es decir, que ya aquellos que eran descendientes africanos se sentían puertorriqueños y luchaban por su patria. Eso señala José Luis González, que le creó muchísimos problemas en el sentido de que empezaron a atacarlo cuando Puerto Rico intentaba a toda costa convertirse quizás, como lo es ahora, entre comillas, en la única isla del Caribe mayoritariamente blanca, cosa que nadie se lo